Nuestra historia está plagada de relatos y mitos tenebrosos que hablan sobre objetos que por distintos motivos se encuentran poseídos por fuerzas sobrenaturales y que podrían arruinar por completo la vida de aquellos que los posean, llegando incluso a causarles la muerte. Aún hoy, muchos de estos objetos continúan atemorizando a todos quienes tienen el infortunio de tenerlos cerca. Y por eso, en Viral Top, te traemos la lista de algunos objetos cotidianos que poseen poderes sobrenaturales. Esta sencilla silla de roble oculta una temible historia que ha causado la muerte a un enorme número de personas. La historia cuenta que la silla era la favorita del asesino Thomas Busby, un hombre despreciable y sanguinario que terminó siendo condenado a la horca y en modo de castigo por su maldad, se ordenó que su cuerpo permaneciera colgado para que las aves de rapiña acabaran con él. Según se cuenta, esta silla estaba ubicada en el bar favorito de Thomas y antes de morir, como último deseo, pidió que se le permitiera pasar una noche más en aquel bar, sentado en aquella silla. Pues se le concedió su deseo y al llegar la hora de partir hacia su muerte, Thomas sentenció que cualquiera que se sentara en la silla moriría. Y al parecer, estas palabras tomaron fuerza, pues desde entonces, cualquier persona que se sentaba allí moría terriblemente tan solo unos días después. La historia más famosa quizá es la de dos amigos que apostaron a que si ambos se sentaban en la silla, se librarían de la maldición. Unos días después, uno de los hombres fue enviado a la Primera Guerra Mundial y murió tan solo unos días más tarde, mientras que el otro hombre murió después de que el techo de una casa que estaba construyendo se le cayera encima. Tras tantos incidentes a causa de esta silla, el dueño del bar decidió cambiarla de sitio y colgarla en lo más alto de la pared para evitar que cualquiera se siente en ella. Actualmente, el bar funciona como museo, en donde están expuestas varias pertenencias de este mítico y malévolo hombre. Y por supuesto, la infame silla sigue siendo el centro de todas las miradas. Esta tétrica mano fue descubierta a principios del siglo XX, escondida en medio de dos paredes en una cabaña abandonada dentro de un lejano bosque. Haciendo un viaje a la remota Europa, encontramos que este tipo de artilugios eran muy apetecidos dentro del mundo de la brujería oscura de aquella época. Se cuenta que una mano de este tipo otorga poderes sobrenaturales a cualquiera que la porte, que se activan al encender con fuego los dedos. El proceso de creación de este tipo de artefactos está bien documentado en varios libros de nigromancia, en donde se cuenta que esta mano debe ser cortada de un criminal recién ahorcado. También debe ser la mano con la que el criminal cometió el crimen, y después de desprenderla de su cuerpo, debe ser disecada y fundida en un brebaje especial, hecho con un enorme número de materiales oscuros. Estas manos fueron desapareciendo poco a poco, a medida que la condena de muerte en la horca fue desapareciendo, y se pensaba que en la actualidad sería imposible encontrar una. Ahora, esta oscura reliquia se encuentra resguardada en un museo de la ciudad de Whitby, en Inglaterra, y permanece bajo custodia, pues tras su descubrimiento, ha sido víctima de varios intentos de robo.
Aunque parezca increíble, esta inquietante figura de madera surgió como resultado de un incendio inexplicable que quemó hasta los cimientos la casa de una mujer conocida como Hannah Cranach. Según se cuenta, el incendio hizo que una de las vigas de madera obtuviera esta singular forma que dejó atónitos a quienes la encontraron y mortificó por muchísimos años a los habitantes de Cray Hill en el estado de Luisiana. Pero esta figura no es temida solo por su apariencia, sino que tras de ella se oculta la historia de una de las brujas más famosas que por muchos años lanzó maldiciones por doquier y se convirtió en un verdadero tormento para todos. La historia inicia cuando el respetado capitán Hovey contrajo matrimonio con una misteriosa mujer llamada Hannah y la llevó a vivir con él a su hermosa casa en Monroe. El matrimonio duró varios años y durante aquel tiempo, el capitán, que siempre fue un hombre amable y locuaz, se había vuelto despectivo y había dejado de hablar con todos sus amigos. Aún así, cuando el capitán murió, toda la población quedó impactada por las extrañas circunstancias que rodearon su muerte. Pues justo unos días antes de morir, el capitán y su esposa solían discutir acaloradamente y después de una de estas discusiones, varios vecinos vieron cómo el capitán salió de su casa gritando que su esposa era una bruja y unas horas después fue encontrado sin vida tras haber caído por un acantilado. Esto fue bastante extraño, pues el capitán conocía a la perfección la zona y no era fácil que alguien cayera en aquel lugar. Pero lo más extraño de todo es que su cuerpo apareció con heridas monstruosas y profundas marcas de uñas que parecían haber sido infligidas por una enorme criatura. Tras la muerte del capitán, Hannah se hizo muy conocida en la zona, pues muchas personas aseguraron verla realizar rituales extraños en medio de los bosques y aseguraban que incluso en aquellos rituales solía volar alrededor de una enorme hoguera. Unido a esto, Hannah comenzó a pedir regalos a sus vecinos y siempre que alguien se negaba a darle algo, una especie de maldición caía sobre ellos, haciendo que se vieran confinados a sus camas, víctimas de una extraña enfermedad. Por muchos años, Hannah atormentó a sus vecinos y estos decidieron simplemente regalarle todo lo que ella les pedía. Hasta que una tarde, un grito desgarrador proveniente de la casa de Hannah llamó la atención de todos los vecinos, quienes se acercaron rápidamente a la casa de Hannah y la vieron lamentándose fuertemente en su jardín. Cuando preguntaron qué había pasado, Hannah les dijo que su gallo había muerto y con él también morirían sus poderes. Hannah les dijo que su muerte llegaría pronto y que cuando esto sucediera, todos los habitantes de Monroe debían asistir a su entierro y que 4 mujeres deberían cargar su ataúd y enterrarlo en un hoyo que se ubicaba al lado de Cudler's Farm Road. Y efectivamente, tan solo 24 horas después, Hannah apareció sin vida dentro de su hogar. Con esto, los habitantes decidieron hacer caso a las palabras de Hannah y literalmente todos los habitantes del pueblo estuvieron a las afueras de su casa para acompañar el entierro. Sin embargo, ninguna mujer quiso cargar el ataúd de Hannah, así que decidieron amarrarla a un trineo y llevarla al lugar indicado. Pero entonces, a tan solo unos metros de distancia, el ataúd de Hannah se soltó del trineo y extrañamente rodó directo de vuelta a su hogar. Extrañados, decidieron amarrarlo de nuevo, pero nuevamente el ataúd se soltó y se devolvió por sí solo a la casa. En ese momento, 4 mujeres fueron designadas a cargar el ataúd y tras dejarlo en el hoyo,
notaron que una enorme cantidad de humo salía de la casa de Hannah, y cuando llegaron allí vieron que un fuertísimo incendio se había desatado inexplicablemente en la propiedad, y en cuestión de 2 horas la había consumido por completo. Con esto, los habitantes de Monroe pensaron que la historia de Hannah y los tormentos que causaba llegarían a su fin, pero justo cuando el incendio terminó, todos vieron que una de las vigas había adquirido la extraña forma de un rostro demoníaco, y todos comprendieron que su presencia continuaría atormentándolos incluso después de su muerte. Para el infortunio de la población, así fue. Por muchísimos años los habitantes de Monroe sufrieron de horribles pesadillas e incluso en varias ocasiones vieron el fantasma de Hannah rondando sus propiedades. Pero esto llegó a su fin cuando a mediados de los años 60 los Warren llegaron al pueblo atraídos por aquella leyenda y tras realizar una serie de exorcismos decidieron llevarse consigo aquella figura de madera y mantenerla encerrada en un lugar seguro. Desde entonces, las pesadillas y avistamientos fantasmales afortunadamente terminaron en Monroe, pero ahora siempre viven con el temor de que alguien decida sacar la figura de la bruja de su encierro y así nuevamente su poder oscuro se desate en el lugar. En 1932, en lo más profundo de las montañas Ban Karuya, en la frontera entre China y el Tíbet, el profesor de arqueología Un Neitei organizó una expedición junto a sus estudiantes con el fin de investigar un enorme sistema de cuevas que había sido descubierto hace poco. Con solo adentrarse unos metros, el profesor y sus estudiantes se toparon con una hilera de tumbas alineadas regularmente que se encontraban a muy poca profundidad. En su interior, encontraron un grupo de esqueletos que medían menos de 1 metro y poseían unos cráneos enormes. Pero el descubrimiento más desconcertante ocurrió cuando el profesor Un Neitei y sus estudiantes se toparon con un conjunto de discos de piedra circulares que poseían unas marcas similares a los jeroglíficos egipcios. Durante las siguientes 2 décadas, el profesor dedicó al 100% de su tiempo a estudiar los discos, que fueron etiquetados y almacenados en la Universidad de Beijing. A partir de aquí, todo se envuelve en una serie de misterios y especulaciones que giran en torno a los discos, a el profesor Un Neitei y su extraña desaparición. Según se dijo, el profesor logró descifrar los jeroglíficos de los discos, los cuales, en conjunto, decían lo siguiente: Los Dropa bajaron de las nubes en su máquina. Nuestros hombres, mujeres y niños se escondieron en las cuevas 10 veces antes del amanecer. Cuando por fin entendimos las señales de aquellos seres, comprendimos que llegaron con intención de paz. El profesor publicó sus hallazgos en varias revistas profesionales, pero fue ridiculizado públicamente y nunca más volvió a saberse de él. Se cuenta que el profesor, avergonzado por sus publicaciones, decidió autoimponerse un exilio y terminó sus años en Japón, aunque nunca hubo pruebas que demostraran esto. En 1968, varios años después de las publicaciones realizadas por el profesor, un grupo de investigadores rusos encabezados por el arqueólogo Wagner Zaitsev llegaron a la Universidad de Beijing y consiguieron permiso para llevarse los discos. De la investigación realizada por los rusos,
Se supo que descubrieron que los discos tenían al menos 12.000 años de antigüedad, que su composición era en su mayoría cobalto y que al probarlos en un oscilógrafo registraban un sorprendente ritmo de oscilación que demostraba que alguna vez habían estado cargados eléctricamente. Los investigadores publicaron los resultados de sus estudios en la revista soviética Sputnik, pero aquella edición fue sacada intempestivamente del mercado y nunca jamás volvió a saberse nada de los discos. Desde entonces, cualquier investigador que hablara en público del hallazgo del profesor Unnuitei era ridiculizado y se veía expuesto a una campaña de desprestigio. Así que la historia de estos discos fue perdiéndose poco a poco en el tiempo. Aún así, el impacto que generaron en su momento y las investigaciones que lograron ver varias personas han hecho que estos discos, así hayan existido o no, sean considerados como una inquietante evidencia de la visita de seres extraterrestres a nuestro planeta. Además, el área donde fueron encontrados los discos están habitadas por dos tribus conocidas como los Hams y los Dropas, las cuales no han podido ser clasificadas en ninguna otra raza conocida. No se consideran chinos, ni mongoles, ni tibetanos, simplemente se consideran de una raza única. Son de piel amarilla. Sus cuerpos son bastante delgados y sus cabezas son desproporcionadamente grandes. Poseen muy poco pelo en sus cuerpos, tienen ojos bastante grandes y no superan el metro de altura. ¿Serán estas tribus descendientes de aquella raza que dejó los discos en nuestro planeta? ¿La desaparición de los discos y del hombre que los descubrió se tratará acaso de una conspiración para ocultar la verdad? Sin duda, este hallazgo suscita un inquietante misterio que tal vez nunca logremos descifrar. Atrévete a acompañar a los Bennett en su nuevo hogar y descubre junto a ellos los secretos que se ocultan detrás de los reflejos de la casa del espejo. Disponible ya en Amazon, encontrarás el link en la descripción. Este lujoso y antiguo jarrón es considerado como uno de los objetos más legítimamente peligrosos en el mundo, incluso por la policía italiana, quienes se vieron obligados a retenerlo y ocultarlo en un lugar secreto para evitar que siguiera causando muertes a su alrededor. La historia de este jarrón data de mediados del siglo XV, cuando una joven se obsesionó de manera enfermiza con un hombre que no mostraba interés en ella. Se cuenta que la joven era hermosa y pertenecía a una de las familias más importantes de la ciudad de Nápoles, en Italia. Era la típica joven adinerada acostumbrada a conseguir todo lo que quería, por lo que no entendía cómo era que un hombre pudiera rechazarla. La chica, desesperada por no poder conseguir el amor de aquel hombre, decidió buscar ayuda de una bruja quien realizó un poderoso conjuro, invocando a un tenebroso demonio para que habitara dentro del cuerpo de la joven con el fin de hacerla irresistible. Tras esto, la joven consiguió por fin conquistar al hombre que amaba y rápidamente comenzaron con los planes de boda, la cual pretendían realizar lo más pronto posible. En cuestión de semanas, todo estaba listo y los padres de la joven consiguieron un antiguo y fino jarrón que habían adquirido a un altísimo precio, con el único fin de dárselo a su hija como regalo de boda. La noche antes de que la boda se realizara, un grupo de ladrones entraron a la habitación de la joven para robarse el jarrón, pero la joven se dio cuenta
e inició un forcejeo con ellos en el cual la joven terminó perdiendo la vida mientras sostenía el jarrón en sus brazos. Según contaron los ladrones, en el momento en que la joven murió, una sombra negra salió de su boca y se metió directamente al jarrón. Así que ellos, bastante asustados, decidieron salir de allí, pero fueron atrapados en su huida. En ese momento, comenzó la maldición del jarrón y las primeras víctimas de su poder maligno fueron los padres de la joven, quienes murieron en circunstancias misteriosas algunos días después. El jarrón permaneció como herencia familiar durante mucho tiempo, pero siempre que un nuevo heredero se hacía con él, este terminaba muriendo, dejando su cuerpo marcado con unas extrañas manchas negras que nadie podía explicar. La historia se hizo muy famosa en la ciudad, pero el jarrón terminó desapareciendo misteriosamente hasta que en el año 1988 un hombre lo encontró por casualidad en una cueva, y al reconocer que se trataba de aquel legendario jarrón, lo subastó rápidamente, logrando venderlo en $22,500 a un farmacéutico amante de las antigüedades que amaneció muerto en su cama, con unas extrañas marcas negras en su cuerpo, tan solo 3 meses después de haber adquirido el jarrón. El siguiente propietario fue un prestigioso cirujano de 37 años, pero este murió 2 meses después, al igual que el tercer y cuarto propietario, todos apareciendo con manchas inexplicables en su cuerpo al poco tiempo de haber adquirido el jarrón. Según contaron varios periodistas italianos, la policía decidió finalmente confiscar el jarrón, meterlo en una caja de plomo y enterrarlo en un lugar desconocido. Y hasta la actualidad, no se ha vuelto a saber nada sobre este objeto, que causó un estimado de al menos 50 muertes misteriosas. A veces, la oscuridad se cuela en tu hogar como si nada, como un regalo indeseado que trae consigo las sombras, y al parecer, ese es el caso de Kubokoi, un usuario de TikTok que, luego de comprar una muñeca en un mercado de pulgas, comenzó a experimentar una serie de eventos tan extraños y aterradores que lo llevaron a cuestionar si la muñeca estaba de alguna manera maldita. Todo comenzó inocentemente. El hombre adquirió la muñeca para su negocio de reventa. Era solo otro objeto más en su colección. Sin embargo, poco después de entrarla a su hogar, comenzaron a suceder cosas que simplemente no logró explicar. Oh, shit. A partir de ahí, los eventos se multiplicaron con rapidez. Una noche, una serie de extraños ruidos lo despertaron a altas horas de la noche, y al investigar, se encontró con que el agua del lavabo corría sin que nadie la hubiera tocado. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de experimentar.
swear the doll just moved again, like the actual doll itself. So wait. I swear I just heard it move. Come on, move again. Hey, if you want me to leave, move. Okay. Yeah, it's knocking again. Hey, if you can hear me, move the doll again. Move it again. It was moving earlier. Move again. Okay. See that? Move it more. Still knocking too. Anything else? Oh, my chair. Anything else? More knocking? Okay. And as always, go do a quick check. There's nothing in here. Obviously not enough room for anyone here. It's like midnight. And me and my cat just heard a bunch of crazy shit coming from the closet. And now he's just sitting up here. And he doesn't want to come down. So we heard a bunch of movement. Hey, if you can hear me. Oh my god, my cat's freaking out now. If you can hear me. Move. Oh my gosh, before I said it started moving. I swear it just moved and it's fucking staring at me. Yep. Atrévete a acompañar a los Bennett en su nuevo hogar y descubre junto a ellos los secretos que se ocultan detrás de los reflejos de la casa del espejo. Disponible ya en Amazon, encontrarás el link en la descripción. I know I haven't posted in a couple days, but I've been staying out of my room because it just got to be too much. But I swear, I'm hearing voices coming from there the last like 20 minutes. Luego de tantas situaciones inexplicables y de la asfixiante sensación de que algo oscuro estaba en su hogar, Kubo Koi decidió recurrir a métodos más extremos en busca de respuesta. Para esto, se armó con una ouija y de forma clara preguntó quién o qué era lo que estaba allí. So someone suggested I try using one of these boards to try and see if it'll say anything. I'm not going to touch the little plastic piece because obviously then it would look weird if it moved. So I'm just going to ask it questions and see if it moves the thing at all. Do you have a name? What is your name? You have to move the little plastic piece to reveal letters and spell something. It just moved. Alright, I'm done. I'm not doing it. Luego de esto, el hombre no volvió a compartir actualizaciones sobre el caso. Casi un año ha pasado desde su última publicación y hasta ahora continuamos sin saber qué fue lo que pasó. ¿Se habrá logrado librar de aquello que dejó ingresar a su hogar? Tal vez el final de la historia es más macabra de lo que podemos imaginar. Tal vez Kubo Koi encontró respuestas
o tal vez encontró algo que nunca debió buscar. Lo cierto es que su silencio ahora grita más que cualquier video, y en medio del misterio solo nos queda preguntarnos: ¿qué harías tú si trajeras algo a tu casa y comenzaras a sentir algo similar? ¿Acaso tirarías el objeto, buscarías ayuda espiritual o simplemente ignorarías todo y esperarías a que de alguna forma se detenga? Como siempre, los estaremos leyendo en los comentarios. Los Dybbuk son una de las criaturas más temidas de la mitología judía, y se cuentan que nacen cuando un alma logra escapar del Gehenna, el equivalente al infierno para los judíos, y regresa a este mundo para tratar de poseer a algún ser vivo. Y se cree que en esta caja habita uno de estos seres. Esta historia inició cuando, en 2001, Kevin Mannis adquirió esta curiosa caja en un mercadillo organizado por los vecinos de un barrio en Oregón. Según cuenta Mannis, quien trabaja como coleccionista y vendedor de antigüedades, desde el momento en que adquirió la caja comenzó a notar varias situaciones extrañas que ocurrían a su alrededor. Bajas extremas de temperatura, voces incorpóreas que parecían provenir del interior de la caja y unas muy vívidas pesadillas en donde veía a una aterradora anciana parada al lado de la caja. Además, todas las mañanas cuando llegaba a su tienda de antigüedades, notaba que los objetos estaban movidos y alrededor de la caja aparecían unas especies de huellas húmedas que eran bastante difíciles de quitar. En una ocasión, cuando su madre lo visitó en su tienda, quedó encantada con la caja y tras mucha insistencia, Kevin accedió a regalársela. Pero al poco tiempo, la mujer sufrió un paro cardíaco del que se recuperó, solo para sufrir un derrame cerebral algunos días después de que la caja llegara a su hogar. Ante esto, Kevin decidió recoger la caja y devolverla a la persona a quien la compró, pero ésta se negó ferozmente a recibirla de vuelta y en la discusión le contó a Kevin que en efecto, esa caja estaba maldita y que su abuela, una misteriosa mujer, siempre aseguró que en su interior había logrado encerrar un Dybbuk que la atormentó por varios meses. Tras enterarse de esto, Kevin quiso deshacerse rápidamente de la caja, por la que la ofreció por eBay por un precio bastante bajo. La caja encontró comprador rápidamente, un hombre llamado Losif Neiske, y rápidamente comenzó a experimentar también varias situaciones paranormales alrededor de la caja, y tras una extraña plaga de insectos que se apostaban al lado de ella, decidió igualmente venderla a muy bajo costo por internet. Esta vez, su comprador fue Jason Haxton, un famoso parapsicólogo estadounidense, quien logró atestiguar el pasado de la caja y pudo determinar que los aparatos electrónicos y de detección energética fallaban frecuentemente cuando los acercaba a la caja. La historia de esta caja se popularizó cuando la respetada periodista Leslie Gumstein publicó en 2004 un artículo completo en Los Angeles Times, y desde entonces la caja ha permanecido resguardada por Jason en su Museo de Objetos Malditos, en donde la expone cerrada tras un cristal. Si quieres verla en persona y atestiguar su poder, debes acceder a firmar un contrato en el que Jason renuncia a cualquier daño
que la caja pueda causarte. Lleguemos ahora hasta el condado de Hexham en región británica de Northumberland, en donde un hallazgo realizado por dos pequeños niños desató una inesperada serie de hechos aterradores. Todo comenzó una tarde de 1971 en el hogar de los Robson. Allí, después de realizar sus tareas, Leslie y Colin, de 8 y 11 años respectivamente, decidieron dirigirse a su jardín y jugar a buscar tesoros enterrados. Lo que no esperaban es que en verdad lo lograrían, pues resulta que en una de sus excavaciones se toparon con dos curiosas rocas que tenían una forma que llamó bastante su atención. Los niños decidieron tomar las rocas y llevárselas a su madre, y ésta, al verlas, entendió que no se trataba de algo común. Una de las rocas era oscura, de un profundo color negro, y parecía ser un rostro con rasgos masculinos, mientras la otra, un poco más pequeña y de un color más claro, tenía evidentes rasgos femeninos. El hallazgo se dio a conocer en su vecindario y la popularidad de los niños fue tanta que incluso protagonizaron la primera página del diario más importante de la región. Sin embargo, con el paso de los días, los Robson notaron que algo andaba mal con aquellas extrañas rocas. Primero, comenzaron a aparecer en posiciones distintas a las que las dejaban. Luego, aparecían en lugares diferentes sin que nadie las moviera. Algunos días después, notaron que las rocas se caían por sí solas al suelo y luego comenzaron a ser lanzadas violentamente por los aires de la nada. Unido a esto, los niños comenzaron también a sufrir de horrendas pesadillas en las cuales dos oscuras sombras los atacaban e incluso los alaban de sus camas. Y las pesadillas llegaron a ser tan reales que los niños aparecían constantemente en el piso sin saber cómo llegaron allí. Una noche, después de que uno de los niños se despertara gritando, la madre se dirigió de inmediato a su habitación y mientras trataba de calmarlo, notó que una enorme figura con cuerpo de hombre y cara de cabra salió huyendo de la habitación. Así que aterrada, salió a perseguirlo, pero simplemente no encontró a nadie. Por supuesto, aquella noche nadie durmió en la casa de los Robson y al día siguiente, cuando la madre le contó lo sucedido a su vecina, ella, impactada, le dijo que en su casa también estaban pasando cosas bastante similares y que sus hijos igualmente estaban sufriendo de pesadillas aterradoras. Los Robson y sus vecinos notaron que los fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir desde que aquellas cabezas fueron desenterradas. Así que hablaron con Anne Ross, profesora de la Universidad de Southampton, experta en antigüedades y folclore británico, quien había mostrado un gran interés en las cabezas desde que leyó el artículo en el periódico. Anne no dudó en llevarse consigo las cabezas, y desde entonces todos los fenómenos paranormales cesaron en el hogar de los Robson y la tranquilidad volvió a sus vidas. Sin embargo, las cosas en el hogar de Anne se pusieron bastante extrañas. La doctora Anne, quien se llevó las cabezas a su casa para estudiarlas a profundidad, concluyó que las cabezas eran artefactos celtas y todo indicaba que eran utilizados para un ritual Wicca, la rama más oscura de la brujería celta. En su hogar, su esposo y su pequeña niña comenzaron a experimentar situaciones inexplicables. Puertas cerrándose solas, aquellas cabezas volando por los aires de la nada,
y unas horribles pesadillas que tenía la niña, en las cuales su cabello era alado violentamente por dos seres oscuros. Una mañana, cuando Anne encontró un enorme mechón del cabello de su niña al lado de su almohada, y después de que su marido le asegurara que había visto a un hombre con cara de lobo rodeando su hogar, Anne decidió sacar las cabezas inmediatamente y llevarlas a su oficina. Una vez allí, Anne comenzó a experimentar unos fuertes dolores de cabeza y notaba que de las piedras desprendían constantemente un fuerte olor a humo. Así que cuando Desmond Craig, un investigador paranormal, se presentó ante ella y le dijo que por su seguridad debía sacar las cabezas de allí y llevárselas a un lugar lejano, Anne no dudó en entregárselas y dejar atrás de una vez por todas esa situación. Extrañamente, Desmond desapareció unos días después y del paradero de él y de las cabezas nunca volvió a saberse nada, por lo que el misterio de estas pequeñas cabezas nunca logró resolverse. Ahora, se considera que estas cabezas son uno de los objetos más malditos y peligrosos del mundo, y el temor de que alguien las encuentre y desate de nuevo su oscuro poder, sin duda alguna, continúa vigente. En 1995, Sonny Graham, un hombre de 57 años, se encontraba devastado, pues tenía una grave enfermedad en su corazón que amenazaba con matarlo en cualquier momento. Pero entonces una llamada en la que su doctor le dijo que había aparecido un donante y que ahora podrían hacerle un implante le devolvió la esperanza. La cirugía de implante de corazón se realizó con éxito y en pocos días estaba en perfectas condiciones. Sentía una alegría inmensa y quería aprovechar la segunda oportunidad que la vida le había dado. Por esos mismos días, en la misma ciudad, una mujer llamada Cheryl Cottle se encontraba destruida, pues su esposo Terry, un hombre de 33 años que había sido diagnosticado con depresión, aló el gatillo de un arma siendo él el blanco, quedando gravemente herido. El hombre estuvo en coma alrededor de 4 días, tiempo en el que las máquinas conectadas a su cuerpo hicieron el trabajo por él. Hasta que al no poder hacer nada más por el sujeto, su padre tomó la difícil decisión de desconectar las máquinas y donar los órganos de Terry, dejando a Cheryl sola y con el recuerdo permanente de aquel trágico suceso. Varias semanas después, Cheryl se encontraba sola tomando algo en una cafetería cerca a su casa, cuando vio que un hombre que se encontraba sentado en otra mesa dejó caer su billetera, así que Cheryl se levantó, tomó la billetera y se la entregó al hombre. Con solo verlo, Cheryl tuvo una sensación muy extraña, como si ya lo conociera. Igualmente, el hombre la miraba impactado, seguro de que también la conocía. Aquel hombre era Sonny Graham, y el amor entre él y Cheryl nació inmediatamente, sin importar que ambos tuvieran casi 30 años de diferencia. En cuestión de días, Cheryl y Sonny Graham comenzaron una relación, y poco tiempo después decidieron casarse. Ambos sentían que eran almas gemelas, pues sentían que se conocían de toda la vida y que compartían lazos que se salían de toda explicación. Con los años, Cheryl comenzó a notar cosas extrañas. Sonny Graham empezó poco a poco a cambiar y ahora mostraba acciones y actitudes que eran idénticas a las de Terry, su primer esposo, e incluso comenzó a mostrar indicios de depresión, exactamente igual a los que mostró Terry cuando empezó con los problemas que lo llevaron a terminar con su vida. Pero lo más aterrador ocurría en las noches, pues cuando se encontraba dormido, Sonny Graham comenzaba a hablar con una voz que no era la suya, y Cheryl decía que le recordaba mucho a la voz de Terry.
Cheryl sabía que Graham había pasado por una cirugía de trasplante de corazón y sabía también que Terry había sido donante de órganos. Así que comenzó a pensar que el corazón que llevaba Graham era el mismo que había pertenecido a su marido, y sus sospechas quedaron confirmadas gracias a los médicos que atendieron a Graham, quienes le permitieron acceder a los archivos. Esto dejó a Cheryl estupefacta, pero lastimosamente realizó el descubrimiento muy tarde, pues antes de que pudiera hablar con Sonny Graham, este increíblemente había terminado con su vida en el baño de su casa, exactamente en la misma forma en que Terry lo había hecho. Cheryl obviamente quedó impactada por aquella situación y debió pasar por una serie de procedimientos psicológicos para superar aquella experiencia. Y gracias a la espectacularidad de su caso, muchos expertos comenzaron una serie de estudios en los que descubrieron más casos similares. En la actualidad, existen antecedentes de más de 70 casos documentados de pacientes trasplantados que adquieren rasgos y comportamientos de personalidad exactamente igual a los donantes de órganos. Y este tipo de sucesos tiene consternada a la comunidad científica, quienes buscan establecer una explicación racional a estos hechos, que hasta ahora hacen parte de los muchos misterios que rodean a la muerte y lo que pasa después de esta. Al costado sur de Costa Rica, en una amplia zona conocida como el Delta de Diquís, se hizo uno de los descubrimientos más enigmáticos en toda la historia de la humanidad. Se trata de una serie de más de 200 monumentales esferas de piedra descubiertas dentro de la espesa jungla, fabricadas con un alto grado de perfección, pero cuyo origen o utilidad han sido todo un misterio. Las esferas fueron descubiertas por los trabajadores de la United Fruit Company, quienes llegaron a la zona con el fin de talar los bosques para ser utilizados por la compañía. En el proceso, fueron apareciendo poco a poco estas curiosas esferas, y cuando notaron que éstas se encontraban por toda la zona, decidieron silenciar el descubrimiento por temor a perder los permisos de deforestación. George P. Chittenden, el jefe de la operación, ordenó que estas piedras, como las llamaba, fueran destruidas para limpiar el terreno, pero no hubo forma alguna de hacerlo, pues las esferas permanecieron intactas ante los ataques con hachas, sierras mecánicas e incluso tractores. Ante la imposibilidad de deshacerse de ellas, Chittenden ordenó que las rocas fueran removidas poco a poco con ayuda de maquinaria pesada, y así siguieron con el desarrollo de su proyecto. Aún así, la noticia del hallazgo de estas rocas llegó a oídos de Doris Stone, una arqueóloga estadounidense, quien llegó rápidamente a la zona para estudiar este inquietante descubrimiento. Y fue gracias a ella que esta noticia se dio a conocer e inmediatamente la zona pasó a ser considerada como de importancia histórica. Esto permitió que varios antropólogos llegaran a la zona a estudiar el origen y funcionalidad de estas esferas, pero ninguno logró entender quién las fabricó ni por qué motivo. Se logró determinar que estas esferas estaban hechas con materiales que no se encontraban en la zona, por lo que asumieron que debieron haber sido fabricadas en lugares muy lejanos y después trasladadas y acomodadas en el delta de Diquís. Poco a poco esta noticia se fue haciendo famosa en todo el país y rápidamente varias personas comenzaron a querer apoderarse de alguna de estas esferas, que eran consideradas una muestra de poder y riqueza, por lo que los ricos las instalaban en los jardines de sus inmensas mansiones. Esto por supuesto dificultó el estudio del origen de estas esferas, que luego se descubriría que habían estado ubicadas en lugares estratégicos que vistas desde el cielo
formaban una especie de mapa estelar y alineamientos astronómicos muy avanzados. Afortunadamente, en los años 60, las esferas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad y está prohibido que se sigan sacando de su lugar de origen. Aún así, el daño ya está hecho y tal vez nunca logremos descifrar la utilidad y proveniencia de estos impresionantes monolitos que se estima fueron construidos entre los años 200 hasta la colonización española, por lo que resulta mucho más inexplicable que no se hayan encontrado rastros de la civilización que las creó. ¿Quiénes las crearon? ¿Cómo fueron fabricadas? ¿Tienen algún propósito? Estas son algunas de las muchas preguntas que estas enigmáticas esferas suscitan y que probablemente nunca logremos responder. Atrévete a acompañar a los Bennett en su nuevo hogar y descubre junto a ellos los secretos que se ocultan detrás de los reflejos de la casa del espejo. Disponible ya en Amazon, encontrarás el link en la descripción. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.